Y el día de hoy vamos a ver el mensaje. ah, el título del mensaje es Cuando los problemas toquen tu puerta. Cuando los problemas toquen tu puerta. ¿Sabes? Los problemas van a llegar y vayan a llegar inesperadamente. Ayer conversaba con una persona que se sentía muy mal porque había chocado su carro durante la semana. Y la persona no había tenido la culpa, era la otra persona que estaba distraída y le chocó su carro y él se sentía muy mal porque su carro se había chocado y tener que lidiar con ese problema, se sentía muy mal. Y me dijo que la mala suerte le estaba llegando y le expliqué que la mala suerte no existe. Lo que sí existe son los problemas. Los problemas siempre van a ocurrir en esta vida. Esta vida siempre va a existir los problemas. Así como hay tiempos alegres, felices, también hay tiempos difíciles. Hay también problemas. Los problemas son parte de la vida. Sí, la vida no sería vida sin los problemas. Lo que los problemas traen a nuestras vidas son lecciones. Lecciones que nos ayudan a crecer, a madurar, a ser personas diferentes y mejores personas. Hace unos años atrás me reunía con un amigo pastor, mucho mayor que yo. Y lo que él compartió con mi persona, la verdad que me dejó un poquito asombrado porque yo nunca pensé esto de este pastor. Me contó que él por muchos años luchó con la impaciencia. Él no era paciente con otras personas. Especialmente como pastor, le costaba mucho trabajar con las personas. No era paciente. Se daba por vencido muy rápido con las personas. Llegó muchas veces a tratar mal a las personas por su falta de paciencia. Él reconoce que él luchaba con esto por muchos años. Le pedía a Dios que le ayudara a cambiar su forma de ser, su trato con las personas, a ser más dócil, más paciente. O sea, él quería que las personas a veces cambiaran rápido, que fueran diferentes, pero fue algo con lo que él luchó por muchos años. Otra de las áreas con las que él luchaba era el orgullo. Era un hombre muy orgulloso. Muchas veces dice él que sus hijos querían hablar con él y confrontarlo por su conducta. Él no quería escuchar a sus hijos. Muchas veces la mujer quiso hacerle ver sus problemas, sus debilidades, pero él nunca quiso ser corregido por su esposa también. El orgullo no le permitía ser corregido por otras personas, aun cuando él sabía que él no estaba bien. Él luchó por muchos años con el orgullo. Y otra de las áreas con las que él luchó era el enojo. Se encendía rápido, se molestaba rápido, se enojaba rápido. Dice él que cuando él se enojaba, hasta el perro salía corriendo de la casa. Dice que por muchos años él luchaba con el enojo. Escuche esto, este es un hombre que tiene que estudiar la Biblia a fuerzas semanalmente porque tiene que predicar. Es un hombre que tiene que tratar semanalmente con las personas. Este no es un hombre que va a una fábrica y no habla con nadie y simplemente trabaja y se encierra después en su casa. No, él tiene que interactuar con la gente, él tiene que ir a través de la Biblia, predicar el mensaje. Sin embargo, en medio de todo esto, él tenía estas luchas, el orgullo, el enojo, la falta de paciencia. Y otro problema más que él reconoce era el dinero. El dinero era otro problema en su vida. A él le gustaba mucho el dinero. Él amaba el dinero. Su seguridad estaba en el dinero. Si él tenía dinero, estaba tranquilo. Si él tenía dinero, estaba alegre. Si él tenía dinero, pues no se enojaba fácilmente. El dinero era una de las áreas en las que él luchó por muchos años. Y muchas veces, aunque cuando él predicó mucho acerca de la fe, él confiesa que no tenía mucha fe en Dios. Él proclamaba la fe, hablaba de la fe, pero
Muchas veces que los problemas llegaban a su vida, él se daba cuenta que realmente él no confiaba en Dios. Y cuando él comparte todas estas cosas conmigo, digo yo, parece que él me estuviera hablando, o parece que él supiera mi vida, porque todos luchamos en diferentes áreas y muchas de estas se pueden ver en nuestras vidas: la falta de paciencia, el orgullo, el enojo, el amor al dinero o la seguridad en el dinero, la falta de confiar en Dios. Él cuenta que un día él fue a renovar su tarjeta verde de residencia en los Estados Unidos. A renovar su tarjeta de residencia, él queda arrestado, detenido, porque él tenía un problema de hace muchos años, que fue arrestado por posesión de drogas y haber tomado, que nunca lo solucionó. Y como pasó los años, él lo dejó así, sin saber que él estaba listo para ser deportado porque había quebrantado la ley. A este pastor lo arrestaron, lo metieron preso y su vida cambió de la noche a la mañana, cuando menos se lo esperaba. Él no entendía por qué Dios estaba permitiendo todas estas cosas en su vida. Y el día de hoy vamos a ver que cuando los problemas lleguen a nuestras vidas, confía en Dios, porque Él sabe lo que está haciendo. Confía en Dios cuando los problemas lleguen a tu vida, porque Él sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo. Dios no provoca los momentos difíciles. Algunas veces sí, pero Dios usa los tiempos difíciles, los problemas de esta vida, de este mundo caído en el cual nosotros vivimos. Él los usa en favor nuestro. Pero cuando lleguen los problemas a nuestras vidas, confía en Dios, porque Él sabe lo que Él está haciendo. Él sabe lo que Él está haciendo. Este amigo pastor dice que él no podía creer lo que le estaba pasando a él. Pero yo estoy hablando con él después que él pasó por todo este proceso. Él estuvo encerrado en la cárcel por 3 años. Él no quería ser deportado. Él vivió toda su vida aquí. Pero él comparte toda esta experiencia después, no antes, después. Después. Y recién al abrir las hojas de su Biblia en la cárcel, a refrescarse y mirar que realmente pues Dios estaba en control. Y que Dios sabía todas las cosas con las cuales él estaba luchando. Y Dios estaba usando esto en su vida. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es que Dios nos conoce a nosotros mejor que nosotros mismos. Nosotros pensamos que nosotros nos conocemos, que nosotros sabemos cómo somos, pero en realidad nosotros no sabemos cómo somos. Dios nos conoce a nosotros mucho mejor. Él nos conoce en realidad cómo somos, en qué área de nosotros estamos luchando. Y eso es lo que vamos a ver, que Dios nos conoce mejor que a nosotros mismos. Dios nos conoce, Dios nos conoce. En su infinito poder, en su sabiduría, en quién es Él, Dios nos conoce a cada uno de nosotros mucho mejor de lo que nosotros nos conocemos. Y esto es lo que dice el salmista en el Salmos 139. David, este salmo lo escribe el rey David, refiriéndose a cómo Dios lo conoce a él muy bien. Lo conoce aún antes de haber nacido. Él ya conocía todos los caminos de su vida. Note lo que dice el Salmo 139, versículos 1 y 2. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme
y mi levantarme desde lejos comprendes mis pensamientos. Versículos 3. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. El salmista David, quien era un profeta de Dios también, conocía muy bien el carácter de Dios. David dice que Dios miraba su vida, la revisaba bien y sabía con exactitud todas las cosas de la vida de este hombre, todo lo que había dentro de su corazón y de sus pensamientos. Y aún antes de que la palabra salga de su boca, Dios ya la sabía. Dios conocía muy bien a este hombre, no por las cosas que él hacía, sino por su manera de pensar, por sus deseos y por su anhelo. Dios sabía cuánto lo amaba David a él. Dios sabía de su amor por él. Pero Dios también sabía de las luchas y de las cosas que David tenía que necesitaban ser corregidas en su vida. Y él escribe este salmo: Señor, tú me has revisado, me has visto y tú me conoces mejor que nadie. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es que Dios nos conoce muy bien, a ti y a mí. Es por eso que cuando nosotros hablamos con Dios, oramos con Dios, no debemos usar palabras grandes para tratar de impresionar a Dios. Simplemente decirle a Dios lo que Él ya sabe, lo que Él ya conoce, con palabras simples, como si estuviéramos hablando con un amigo. Dios sabe nuestras luchas. Dios sabe en qué áreas nosotros estamos luchando, en qué áreas somos débiles, en qué áreas nosotros queremos cambiar. Él lo sabe. Porque Dios nos conoce mucho mejor a cada uno de nosotros. Conoce nuestros pensamientos, nuestros motivos, porque continuamente nos examina. Y dices tú, ¿cómo me examina Dios? Pues por medio de su Espíritu. Su Espíritu Santo, que mora dentro de nosotros, conoce todos nuestros pensamientos, todas nuestras intenciones, todos nuestros anhelos. Conoce todo nuestro ser. El Señor nos escudriña, Él conoce todas nuestras acciones. Entonces tenemos que estar conscientes que Dios nos conoce muy bien a cada uno de nosotros. Cuando los problemas lleguen a nuestras vidas, confiemos en que Dios sabe lo que está haciendo. Porque Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Dios sabe que algunos de nosotros necesitamos aprender a ser pacientes. Dios sabe que algunos de nosotros necesitamos ser compasivos con otras personas. La compasión no se aprende hasta que tú mismo necesitas compasión. Dios sabe que algunos de nosotros necesitamos dominio propio. Dios lo sabe. Dios sabe que algunos de nosotros necesitamos consagrarnos totalmente a Él. Algunos de nosotros todavía luchamos con el pecado. Dios sabe que nosotros todavía necesitamos consagrarnos totalmente a Él. Dios sabe que algunos de nosotros estamos luchando con el orgullo. Dios lo sabe. Dios sabe que algunos de nosotros estamos luchando con el amor al dinero. Nos desesperamos si no tenemos dinero. O nos desesperamos si sabemos que se está acabando el dinero. O estamos preocupados porque ya nuestro dinero de retiro se está acabando con la economía que está muy mal. Y Dios sabe que algunos de nosotros dependemos mucho del dinero. Si no tenemos dinero en la cuenta del banco, no estamos tranquilos. Si no tenemos dinero, empezamos a preocuparnos. Dios sabe que algunos de nosotros no confiamos realmente en Dios. Dios lo sabe. Y Él no se admira por eso. Dios lo sabe.
Dios ha depositado su Espíritu Santo dentro de nosotros. Nos examina, nos conoce, conoce nuestros pensamientos, conoce cómo pensamos, conoce nuestros motivos por qué hacemos las cosas. Él los conoce. Él conoce en las áreas en que estamos luchando, en las áreas en que somos débiles. Él los conoce. Él los conoce. Él los conoce. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque los problemas van a seguir llegando a nuestras vidas. Quizás no lo provoquemos, pero los problemas son parte de esta vida. A veces son con nosotros, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con los hermanos, con los amigos, con los compañeros, pero los problemas son parte de esta vida que Dios usa en favor nuestro. Dios usa los tiempos difíciles para ayudarnos. Dios los usa. ¿Sabes? En el tiempo de la pandemia, mirar a tanta gente morir. Mirar a tanta gente andar con máscaras. Mirar a tanta gente que por miedo no salían de sus casas. Muchas veces causaba un poquito de soberbia de decir, ¿por qué esta gente tiene tanto miedo? ¿Por qué esta gente se comporta así? Muchas personas perdieron a seres queridos. Mucha gente se traumaron porque quizás no querían seguir el mismo camino de sus seres queridos. Curiosamente, ya casi al final de la pandemia empezaron a morir gente joven, ya no ancianos, gente joven empezó a morir. 20 años, 22 años, 23 años. Empezaba a morir mucha gente joven. Curiosamente, en ese tiempo, mi hija da a luz. A la semana que mi hija da a luz, contrae el COVID. Y yo no puedo describirle a usted el dolor y el sufrimiento que yo tenía ver a mi hija con COVID y mi nieta con COVID. Y el solo hecho de pensar de que algo le vaya a pasar a mi hija y esta bebé recién nacida no podía ver a su madre, me partía el alma. No puedo describir el dolor y el sufrimiento que yo tenía. A veces nosotros no aprendemos acerca de la compasión hasta que nosotros la necesitamos. A veces nosotros no aprendemos de la humildad hasta que nosotros necesitamos aprender a doblegarnos, a pedir ayuda. Uno de los momentos más difíciles. Ver a mi hija enferma, muy mal, recién había dado a luz, su sistema inmunológico estaba débil, el COVID le pegó y mi nieta también tenía COVID. Y tener que dejar a mi hija después de una semana y regresarme porque tenía que trabajar y escuchar la voz de mi hija por teléfono que se le escuchaba enferma. Yo manejaba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Pero Dios me estaba enseñando muchas lecciones. Me estaba enseñando primeramente a confiar en Él. A confiar primero de que ella no era mi hija, era su hija de Él. Dios me la había prestado. Que a veces queremos tener a los hijos en una caja y cuidarlos y protegerlos y no les vaya a pasar nada y si van en el carro queremos ir con ellos y ese temor de padre, pero hasta que no nos damos cuenta que los hijos son prestados, le pertenecen a Dios y Dios sabe lo que está haciendo. Y Dios usa esos tiempos difíciles muchas veces con nuestros hijos para trabajar en esas áreas que Él sabe que nosotros necesitamos madurar, mejorar. Áreas que Dios quiere santificar en nuestras vidas. Entonces Dios usa los tiempos difíciles para ayudarnos a mejorar. Eso es lo que Dios hace. A nadie nos gustan los tiempos difíciles. A nadie. No hay nada más bonito que hacer una barbacoa, poner carne asada en la parrilla, tomar su Coca-Cola bien fría, reírse y abrazarse y recordar
pero también hay tiempos difíciles. El día de ayer yo estaba en un funeral. La mujer estaba llorando, la madre, a su hijo de 30 años. Deja 2 niños, uno de 1 año y una bebé en camino. Los hermanos llorando, la tristeza que acongojaba a los hermanos, a las hermanas. Dios usa las pruebas para ayudarnos. Él usa los tiempos difíciles. Pero estamos hablando de los tiempos difíciles que nosotros no provocamos. Hay veces no hacemos nada para caerle mal al supervisor. Hay veces no hacemos nada malo para enfermarnos. Hay veces no hacemos nada mal para caerle mal a otra persona. Hay veces nosotros no tenemos el control de la economía y perdemos el trabajo. Nosotros no tenemos control sobre esas cosas. Sin embargo, Dios usa estos tiempos difíciles para ayudarnos a nosotros a mejorar, a suplir las áreas que aún faltan formar en nuestras vidas espirituales. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace. Dios usa los tiempos difíciles para formarnos, para cambiarnos a imagen y semejanza de su Hijo. Note lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 2. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Santiago le habla aquí a un grupo de cristianos que están pasando por tiempos difíciles. Ellos no han hecho nada para provocar esto. Ellos están siendo perseguidos, los están tratando mal en sus ciudades, les está yendo mal en los negocios, la gente se está oponiendo a ellos. Ellos no han hecho nada para experimentar este tiempo difícil. Y Santiago les dice, alégrense, tengan esto por alegría. Y dices tú, alegrarme en tiempos difíciles no tiene sentido. Sin embargo, esto es lo que Santiago les dice, que se alegren cuando estén pasando por tiempos difíciles. Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. O sea, los tiempos difíciles te van a ayudar a enseñar a depender de Dios, a esperar en Dios. ¿Sí? Y la paciencia tenga su perfecto resultado. Si nosotros decimos, Señor, como dice el salmista, tú me conoces muy bien, tú sabes en qué áreas yo necesito tu ayuda, necesito mejorar, yo no quiero seguir así. Entonces, Señor, yo me voy a someter a tu voluntad. Yo voy a esperar, Señor, a que tú hagas lo que tienes que hacer entonces con mi vida. Porque sé que lo único que tú estás haciendo es ayudarme a mejorar, a cambiar, a ser una persona diferente, una persona mejor. Cuando uno hace esto, porque sabe que Dios lo conoce muy bien y sabe que Dios es bueno, entonces ¿qué sucede? El resultado es perfecto, dice Santiago. Cuando tú no peleas con Dios, cuando no luchas con Dios, cuando aceptas su voluntad, y esperas que Él haga lo que tiene que hacer en tu vida a través de la prueba o el tiempo difícil, entonces el resultado es perfecto. La palabra perfecto, ¿qué significa? Maduro, madurar. La misma palabra que utiliza Jesús en la cruz. La palabra todo está terminado ya. O sea, en esa área donde tú estás luchando, ya sea la paciencia, el orgullo, el amor al dinero, la falta de confianza en Dios, el enojo, esa área es la que Dios quiere suplir por medio de las pruebas. Quiere que tú madures en esa área. Y si tú dejas que Dios haga lo que Él quiere hacer en tu vida por medio de esa prueba, entonces ya no hay nada más que hacer en esta prueba, porque ahora Dios ya lo ha madurado, lo ha perfeccionado. Y quizás empiezas a luchar en otra área diferente de tu vida. Pero eso es lo que quiere hacer Dios a través de las pruebas, de los tiempos difíciles. Dios te conoce, Dios te ama, y como Él te ama, Él no quiere dejarte así como tú estás. ¿Qué hace Dios? Usa los tiempos difíciles.
¿Para qué? Dice, para que seas completo. O sea, para que ya no te falte aquello que tú necesitas. ¿Qué hace Dios? Te da madurez en las áreas que tú estás luchando. En otras palabras, eres completo a imagen y semejanza de Jesús. Empiezas a responder a los problemas de esta vida de la misma manera que Jesús lo hizo. Si tienes problemas con el enojo, vas a poder controlar el enojo. Si te falta humildad, vas a ser una persona humilde, enseñable, va a aprender a escuchar. Si eres una persona que antes le gustaba el dinero, dependía del dinero, vas a aprender a depender de Dios y no del dinero. Entonces, Dios quiere trabajar en esas áreas de tus vidas. ¿Y cómo lo hace? Por medio de los tiempos difíciles. Entonces, Dios te conoce a ti y a mí mejor que nosotros mismos. Y en su amor y misericordia que usa Dios los tiempos difíciles para trabajar en nuestras vidas y suplir lo que aún nos falta. Y tener en cuenta que las pruebas están diseñadas a nuestra medida. Dios no te va a dañar. Dios no nos va a dañar. A Dios no se le va a pasar la mano. Nosotros conocemos de tíos, hermanos, que a veces han sacado la correa y se les ha pasado la mano por pegarle muy fuerte al niño. Yo me recuerdo de niño en la escuela, mi profesor cuando no hacía la tarea me pegaba. O me hacía poner la mano para que me meta un reglazo. A veces no dolía, pero a veces sí se le pasaba la mano y me hacía daño. O a veces me metía con la correa, me ponía a veces cuando podía cuadernos para que no me duela en la parte de atrás, pero cuando me pegaba me dolía, se excedía. No sabía cómo corregirme el profesor. Sin embargo, Dios no. Dios es perfecto. Dios lo conoce todo. Dios te conoce a ti. Y Dios nunca va a querer dañarte. Y Dios diseña y usa las pruebas de acuerdo a tu necesidad. Y esto es importante. Cuando vienen los tiempos difíciles, Dios no va a permitir pruebas en nuestras vidas que nos va a dañar. No. Las pruebas están diseñadas a nuestra medida. A nuestra medida. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. No les ha sobrevenido ninguna prueba que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, quien no permitirá que ustedes sean probados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la prueba proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirlo. Ese es Dios. Dios te conoce, sabe en qué áreas tú estás luchando, en qué áreas necesitas crecer, madurar. ¿Qué hace Dios? Usa los problemas de esta vida, las pruebas de esta vida, para sufrir lo que falta en tu vida espiritual, pero estando consciente también nosotros de que Dios sabe lo que está haciendo y que las pruebas están diseñadas a nuestras medidas. Dios no nos va a dañar. Dios sabe nosotros. Dios nos conoce, Dios sabe hasta dónde nosotros podemos responder y soportar. Confía en Dios cuando los problemas lleguen a tu vida porque Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo. Si tú eres un hijo de Dios, estate consciente que Dios te conoce a ti, mejor que tú a ti mismo. Estate consciente que Dios va a usar las pruebas para suplir lo que falta en tu vida. Y que estas pruebas están diseñadas a tu medida. Este pastor pasó 3 años en la cárcel peleando su caso, centroamericano. Y dice que los tiempos todavía eran malos en Centroamérica. Y dice, por su cabeza pensaba, si me deportan, ¿qué va a pasar? Yo me sentía mucho mejor que mis hermanos en mi país. Yo tenía aquí mi casa, mi trabajo. Tenía tantos años en este país. Muchas veces ya ni me consideraba una persona de mi país. Y el hecho de pensar de que me iban a deportar
Qué humillante iba a ser para mí. Después de 3 años, este pastor sale de la cárcel, le lograron borrar su récord que tenía, le devolvieron su tarjeta de residencia, pero él cuando mira para atrás, él reflexiona. Y si él hubiera querido salir en 3 meses o 6 meses, pero fueron 3 años. Y en esos 3 años Dios estuvo trabajando en su vida. Estuvo trabajando en el orgullo, en el enojo. Él era pastor, por si acaso, y él tenía que seguir siendo pastor en la cárcel. No podía ocultarlo. Él tenía que ser pastor en la cárcel de los presos y vivir con los presos. Aquí en la iglesia el pastor, bueno, un ratito pelea con la gente, pero bueno, cada uno se va a su casa. En la cárcel él tenía que vivir con los presos. Aprendió a ser paciente. Si la gente saca cita con el pastor y lo puede ver un día a la semana, allá no. En la cárcel dice él que iban a su celda. Necesitaban hablar con él, necesitaban orar con él. Había gente que iba y le lloraba a él, hablaba con él. Aprendió a hacer lo que es paciente. El dinero ya no tenía ningún significado para él porque él estaba en la cárcel. Lo único que tenía significado, dice él, para él eran las sopas, los maruchanes. Ya no el dinero. Aprendió a confiar en Dios. Aprendió a depositar su confianza en Dios. En otras palabras, él ya no podía manejar el carro, el que manejaba era Dios. Y a él solamente le quedaba confiar en que Dios sabía por dónde lo estaba llevando. Pero él reconoce que Dios estaba trabajando en todas esas áreas de su vida. En el orgullo, en el enojo, la falta de paciencia, la falta de compasión. Dios estaba tratando en todas esas áreas de la vida de este pastor. ¿Por qué? Porque Dios lo conocía mucho mejor que nadie. La prueba estaba diseñada justo para él. No lo sacó antes, no lo sacó después. Justo cuando tenía que sacarlo. Y él llega a esta conclusión de que Dios sabía exactamente lo que él estaba haciendo. Y él aprendió algo, a confiar en Dios. A confiar en Dios, aun cuando la vida se ponga difícil. A confiar en Dios. Entonces cuando los problemas no tocan a tu puerta, ellos entran nomás, sin pedirte permiso. Hey, confía en Dios, porque Él sabe lo que está haciendo. Amén. Él sabe lo que está haciendo.